Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, bien, y bien, así sobre la campana de cierre, estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado más temprano, al presidente del INAO, el doctor Pablo Abdala. Buen día y bienvenido, Pablo. Alejandro, muy buenos días, un gusto. Un gusto que nos permitas conversar contigo. Sabés que, incluso a modo de explícita autocrítica, ayer fue el Día Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, y digo a modo de autocrítica pública porque no hice referencia al acontecimiento. Y si bien los días determinadas causas son peligrosos porque de pronto concentramos esfuerzos y atención mediática a esos temas solo ese día, peor que eso es que ni siquiera hablemos de los asuntos. Así que me propuse por lo menos tener un encuentro contigo en el día de hoy. En ese contexto, Pablo, ¿qué tan grave es la situación en cuanto a los niños, niñas y adolescentes vinculados a la explotación sexual? Porque no parece a primera vista como un problema serio del Uruguay. ¿Dónde deberíamos ubicarnos? Más allá de que alcanza con que, me imagino, conociéndote y conociéndonos, que alcanza con que haya un solo caso para que ya sea un problema grave. Sí, Alejandro, yo en primer lugar, no te reproches por esperar un día para hablar del tema. Yo creo que es bueno que de esto hablemos todos los días. Exacto. Y salemos el tema en la agenda. Así que me hiciste acordar a una expresión de mi abuela que yo uso frecuentemente: nunca es tarde cuando la dicha es buena. Uh-huh. Yo creo que los días señalados en la agenda pueden ser útiles para realizar determinadas conmemoraciones, pero de nada sirve la conmemoración de ese día si no asumimos, como en este caso, que tenemos un problema serio y por lo tanto lo instalamos en la agenda con carácter permanente. Y realmente es un problema real. Yo ayer, por supuesto analizando, interpretando las cifras y algunas otras circunstancias y la apertura de las cifras en función de las distintas formas de explotación sexual que se expresan en cada uno de los casos, la distribución territorial, el origen de los niños y las niñas, porque también hay varones, no solo tiene cara de mujer la explotación sexual, sí. Abrumadoramente son mujeres en su mayoría, sí. Pero hay un fenómeno, ayer se decía, de masculinización, inclusive en este último tramo, en esta última etapa del tema de la explotación. Bueno, todo eso obviamente nos lleva a todos a la conclusión de que estamos frente a un problema que avanza y que tenemos que actuar en términos de responsabilidad social, que no es un tema solo del Estado, de los organismos que tienen competencia como el INAO, o como Mujeres en su caso, o como el MIDES, sino que es un tema de la sociedad civil y de cada uruguaya y de cada uruguayo de colaborar, así como todos tenemos que tener una actitud de responsabilidad en el tema de la pandemia. Bueno, en esto que también podría ser una especie de epidemia, todos tenemos que asumir que algo en algún momento podemos llegar a tener que hacer para combatir esto, que combatir esto es obviamente denunciar los hechos o los indicios de hechos vinculados con estas prácticas para proteger a las víctimas, que obviamente es una de las finalidades fundamentales, y la otra para identificar a los culpables, esclarecer los hechos y facilitar que la justicia pueda intervenir, ¿verdad? De manera tal que... Sí, te escucho. Adelante, termina la elaboración, por favor. No, simplemente te decía eso. Creo que estamos bastante mejor en la actuación y en la respuesta del Estado frente al hecho consumado o a la judicialización de un hecho, ¿no? Cuando el mismo acontece, en los dos aspectos, en la protección a las víctimas, porque el nuevo Código del Proceso Penal ha permitido eso, y en la colaboración con la justicia y con los fiscales para llegar a la verdad, pero seguimos muy mal en todo lo anterior, en el adelantamiento al problema, en la prevención, en el combate cotidiano a un fenómeno que crece y que adquiere además formas distintas, cada vez más sofisticadas. El desarrollo, obviamente, de la tecnología y de las redes sociales ha venido a cumplir un papel decisivo en todo esto y en el incremento de los casos. Y bueno, y esas cosas no podemos mirar para el costado, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué rol crees que ha jugado, está jugando
la dimensión informativa, mediática que ha tenido la Operación Océano, en el marco de esta batalla histórica estoy hablando, ¿no? Yo creo que la Operación Océano es un conjunto de casos que nos viene muy bien, por supuesto. En los casos concretos, por supuesto, que se identifique a los culpables, que se actúe y que la justicia llegue a las últimas consecuencias, pero nos viene muy bien desde el punto de vista simbólico, porque en definitiva son casos de la misma gravedad que cualquier otro caso que de pronto queda más en el anonimato, porque allí hay víctimas y las víctimas son todas iguales, son víctimas, pero en tal caso aquí, como hay una operación específica vinculada con una red, con casos que tienen conexiones entre sí y que además se le puso un nombre, esto ha generado obviamente un efecto mediático que yo creo que es muy bienvenido, porque aquí hay un tema de sensibilización sin duda. Entonces la Operación Océano ayuda en esa dirección. Casualmente, de los casos que hablamos ayer, de los 410 casos que ayer informamos que atendió CONAPES a lo largo del año 2020, en la Operación Océano hay uno. De todas las víctimas de la Operación Océano, hay un caso concreto de una víctima ingresada al sistema INAU. La verdad que nosotros estamos asistiendo conjuntamente con la Universidad de la República, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Los casos que atiende CONAPES, estos 410 casos, del problema son una parte. Claro. En sí mismos, por supuesto, ya son preocupantes y alarmantes. Pero por fuera del CONAPES, sin duda, hay casos que se desarrollan y que siguen su curso y que muchas veces terminan en el anonimato o en el subregistro o en una especie de cifra negra, que nos lleva a creer que obviamente el fenómeno es mucho más grave de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Por eso te digo, desde luego que no vamos a lograr nunca derrotar este fenómeno, ni vencer definitivamente a los culpables, pero sí tenemos que trabajar para contenerlo, para que no se nos desborde, por lo menos para darle pelea y para que en definitiva, bueno, se lo pueda visibilizar cada vez más y se lo pueda combatir cada vez mejor. Y para que por esa vía logremos algo que es fundamental lograr, que no es solo la represión, es el cambio cultural. Porque muchas veces hay un tema hasta cultural de que los perpetradores y los facilitadores de estas conductas terminan naturalizándolas o creyendo que no están haciendo nada demasiado grave. Y agrego, no, porque sé que lo sabes, simplemente que lo nombraste. No solo el perpetrador puede estar cometiendo el delito sin ser del todo consciente, no solo el facilitador lo mismo, sino incluso muchas veces la víctima, ¿no? Totalmente, por aquello del consentimiento, digamos, de que en realidad no se la forzó, sino que por razones económicas o porque estaba en situación de calle o por un tema de adicciones. Bueno, ella considera que tiene derecho a hacer lo que hace y por supuesto eso es parte de su condición de víctima y de su victimización. Entonces, esas son aristas muy complejas que todo este problema tiene. Me gustaría, por eso que me gustaría en el final, porque bueno, esos 410 casos que dio a conocer el INAU, detectados en lo que va de este año, es un número que casi duplica el año pasado, ¿no? Y en estos casos ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos porque se agravó doblemente la situación o porque de alguna manera las redes de detección de estas patologías, de estos delitos se han vuelto más eficientes? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay un agravamiento del problema, hay una conducta criminal mayor, hay una conducta criminal que es muchas veces individual y que de pronto no tiene connotaciones comerciales, por eso hablamos de explotación comercial y no comercial, pero por supuesto también hay un desarrollo del negocio, ¿verdad?, de la explotación comercial de estas víctimas y de estas adolescentes, que se inscribe esto por supuesto en un fenómeno más amplio que es el de la trata, que obviamente no involucra exclusivamente a niños y adolescentes, pero que también los incluye. Es una complejidad enorme el tema. Ayer mismo terminamos, no voy a decir discutiendo, pero sí planteando algún matiz en lo que fue una reunión vía Zoom con el propio fiscal Díaz, porque el fiscal Díaz insiste en algo que yo le doy la razón, que es en la judicialización de estos temas, y dijo Díaz, los registros que llevamos nosotros no coinciden con los de CONAPES, y es verdad, pero no es que uno diga la verdad y el otro no. Es que estamos hablando de las mismas cosas, pero no necesariamente midiendo el mismo número de casos, porque de los 410 casos, nosotros más de la mitad de esos casos están judicializados, y los otros no se han judicializado aún
porque son casos que CONAPES está siguiendo, pero respecto de los cuales no hay una certeza absoluta. Igual resolvimos incluirlos, es decir, son casos donde hay indicios, donde hay elementos en los que se está actuando, se está indagando, que podrían conducir eventualmente a la identificación de un sospechoso o de un posible culpable. También le doy la razón a Díaz en algo, y yo eso es una batalla que estoy dando internamente. Yo creo que cuando hay indicios, cuando no hay una certeza absoluta, creo que hay que tener una actitud igual proclive a la judicialización. Porque la justicia y los fiscales tienen muchos más elementos que nosotros para llegar a la verdad. Muchas veces se dice que eso es peligroso para la víctima, porque judicializar antes de tiempo puede llevar a la revictimización o una declaración anticipada de un adolescente. No en todos los casos puede ser lo mejor para el adolescente. Yo creo que esos argumentos podían ser válidos en el viejo modelo, en el modelo anterior, donde quien indagaba era la policía, por ejemplo. Pero en el nuevo Código del Proceso Penal, que yo soy un defensor del mismo y lo defendí siendo legislador, la víctima adquiere una centralidad mayor, la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía y la actuación de esa unidad conjuntamente con INAU en el caso de adolescentes, de menores de edad, funciona muy bien en cuanto a la contención a las víctimas, en cuanto a arropar a las víctimas, a protegerlas, y por lo tanto yo creo que esos riesgos ya no se corren como se podían correr antes. Entonces, creo que en esto hay que ir hasta el hueso y entender que la justicia, INAU y todos los que estamos en CONAPES somos socios. No es que en esto haya un divorcio, pero en todo caso hay una especie de frecuencia distinta en determinada franja de asuntos. No sé si me vas interpretando. Sí, claro. Yo creo que ahí internamente dentro del Estado tenemos que trabajar mucho de aquí por delante. Para terminar por hoy, a cuenta de mayores profundidades futuras, las personas, en este caso los oyentes de La Mañana en Camino, que puedan estar advirtiendo circunstancias que lucen potencialmente peligrosas, potencialmente irregulares, incluso potencialmente delictivas. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúa el ciudadano responsable y sensible a la realidad que le rodea? Tienen que denunciar, o denunciar con la policía o llamar al INAU, cuando se trate de adolescentes o de menores de edad, de niños, a la línea azul, al 0800 50-50, y por esa vía, por lo tanto, esa denuncia va a llegar donde tiene que llegar. Yo creo que además vivimos en un estado, en un país serio, con muchas dificultades, todos sabemos y criticamos muchas cosas, pero el nuestro es un país que da garantías. ¿En qué términos? Por supuesto que las denuncias que no tienen fundamento, por supuesto que no cualquier llamado se convierte en un caso. Te voy a dar un solo dato. Al 30 de noviembre de este año, la línea azul recibió, en el año 2020, casi 13.000 llamados, cuando todavía faltaba un mes, ¿no? El mes de diciembre. Bueno, de esos 13.000 llamados se convirtieron en casos 3.500 aproximadamente. Que es un montón, son 3.000 casos de violencia, no solo de explotación sexual, ¿verdad? Ahí estamos hablando de violencia en sentido amplio. Sí. Desde el maltrato más simple, pero por supuesto muy grave también, hasta la explotación sexual. De manera tal que, repito, el sistema da garantías en todos los sentidos, en el sentido de procesar lo que hay que procesar, da garantías para las víctimas y da garantías para los denunciados, que por supuesto también tienen que tener garantías. Y hay un poder judicial independiente, o sea que cuando yo hablo de responsabilidad compartida y de responsabilidad social, hablo de eso concretamente. Por supuesto que cualquier dato o elemento serio, desde luego, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Te despido. Antes, 5 segundos, 2 segundos y medio. ¿Qué le pasó a tu hija? Me atrevo a preguntarlo porque lo hiciste público en la red Twitter. Algo muy sencillo. Salió a caminar por la Rambla el sábado de mañana y cuando estaba ahí a la altura del Nautilus se ve que tuvo un bajón de presión y la gente del Nautilus la asistió, ayudó a reanimarla, llamó a la emergencia, que al final la emergencia no tuvo ni siquiera que llegar. Ajá. O sea que fue absolutamente leve y pasajero. Pero me gustó mucho la actitud del club y por eso lo destaqué simplemente. En realidad, por suerte, lo de mi hija fue muy significante. Bien, y también me apoyo en algo sobre lo cual hablaste en forma pública, tiene que ver con que, bueno, como todos sabemos, murió Tabaré Vázquez y esto, por definición, es para las inmensas mayorías, una noticia triste, ¿no es cierto? Es un hecho histórico, relevante, y yo lo escribí en redes y lo ratifico, creo que sin ninguna duda, enluta al país, porque es la desaparición de un presidente, de un ciudadano que fue 2 veces presidente, que lo fue democráticamente, con el que tuvimos, por supuesto, grandes diferencias políticas e ideológicas,
pero le reconocemos que sirvió al país, que hizo cosas muy importantes por el Uruguay, y sobre todo, y lo más importante de todo, es que quiso lo mejor para el país. Uh-huh. Es decir, yo creo que esto no tenemos que plantearlo en términos de, digamos, de una confrontación entre buenos y malos, porque si lo llevamos a ese terreno, esa es la forma técnica de definir la grieta. Sí. No, nosotros tenemos un sistema político sano, y los dirigentes políticos en el Uruguay quieren el bien del país. Puede haber alguna excepción, pero dirigentes de todos los partidos estamos en la misma sintonía. Tenemos diferencias políticas nada más, y sin duda el doctor Vázquez creo que es un hombre que está en la historia, que tiene una gran estatura como gobernante y como estadista, y que quiso lo mejor para el Uruguay. Pablo, la seguimos más temprano que tarde, en todo caso cuando tengamos más tiempo tú y yo, y incluso la emergencia sanitaria nos dé cierto respiro, lo haremos acá en los estudios, ¿sí? Con mucho gusto, te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Bueno, y si no te veo, ya te deseo una feliz Navidad. Igual para ti, gracias Alejandro. Pablo Abdala nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.